Buenas noches, le habla Chris Tidwell. Aquí estamos en vivo en Facebook Live. Soy emprendedor especial de negocios aquí en Latinoamérica. Hoy estoy hablando desde La Joya, California. Está una ciudad que está en la costa de San Diego. Acabo de tener 3 días excelentes con mi mentor Bo Wilson. Ha sido fantástico. Siento que he aprendido muchísimo. Hay cosas que voy a aplicar en el negocio y que compartir con ustedes. Pero quiero mandarles un fuerte saludo aquí de Estados Unidos. Hoy día vamos a hablar de un tema que me fascina. Es algo que todos ustedes tienen que entender y eso es sobre cómo hacer contactos en frío. Ahora, si por favor nos dejen un comentario de dónde nos escucha hoy día, de la ciudad, dónde está escuchando. Por favor, dejar tu nombre y dónde estás. De igual forma, si durante la presentación, si hay algo que tú quisieras que yo contesto, si tengo una pregunta, de algo específico que yo podría darles en su negocio, también queremos que ustedes nos dejen un comentario. Y lo voy a responder en los comentarios. De igual forma, es muy posible que tomamos tu pregunta y lo convertimos en un tema que hacemos en un futuro Facebook Live. Ahora, ¿cómo hacer contacto frío? Es muy importante que ustedes entiendan la importancia de cómo hacer conexiones. El error que tenga mucha gente es que cuando hablamos con las personas queremos vender, queremos decirles de que sabe que tenemos aquí lo mejor, que tienes que tú comprar tal cosa y no funciona. Yo recuerdo cuando yo iba al mercado en El Salvador hace 20 años y me querían vender queso, me dicen que el queso, que quiero llevar el queso y yo no quería llevar el queso. El tema no es el tema de queso o no, el tema es de que tú tienes que hacer una conexión con las personas. Y la única forma que tú puedes hacer una conexión con alguien que tú no conoces es a través de tu historia. Es la forma más eficaz, la única forma por la cual se puede hacer la conexión. Y la única forma que tú hagas eso es contando una historia que sea personal. Tiene que ser personal la historia. Eso no sea personal o se habla de tus logros, tampoco no funciona, no importa. Tiene que ser personal y también tiene que tener como un punto de conflicto en la historia por la cual tú releves un poco de su carácter. Es clave de que tú dejes de que la persona que tú vas hablando va a tener la poder y la habilidad de poder tomar su propia decisión. La gente se equivoca mucho en el negocio porque quieren como hacer el trabajo de tomar decisiones para su gente y ese es un error. Lo que tú vas a hacer es que tú vas a preparar a ellos para que te elijan a ti. Ahora, cuando tú cuentes tu historia, eso es clave porque, número uno, la gente que tú haces contacto en frío no te conocen, número uno. Número dos, tú tienes que decir que ellos eligen para ti, que no le vas obligando. A veces tenemos el concepto de lo que sea un cierre en frío, que le vas a ayudar a sentir mal, por lo cual tú le vas a obligar a cerrar, a hacer una compra, a hacer una acción. Eso no funciona tampoco. Tiene que ser algo por lo cual ellos eligen por su propia voluntad de poder hacerlo. Y hay una forma específica, una técnica que tú lo puedes usar para poder hacerlo. Y eso se hace a través de las historias personales que llegan a ser universales y que se revela su carácter. Esa es la razón porque cuando tú escuches la historia de David y Goliat, siempre te eliges a David. En los últimos 4,000 años que ha estado esa historia, nunca había ninguna persona que ha elegido a Goliat en la historia. Todo el mundo se identifica con David. Pero no es porque tú dices, mira, sabes que tú tienes que escoger a David porque David es el bueno o que Goliat es el malo. Cuando escuchas la historia, no lo cuentes. Sí, lo que pasa es que nosotros tomamos nuestras propias decisiones a través de los actos, lo que está pasando. Nosotros tomamos la libertad de poder decidir con quién queremos edificar, si sea de David o de Goliat. Esa es clave de que cuando tú vas a hacer contactos, cuando tú vas a hacer trabajo de despertar interés, y ahorita voy a hablar un poco de esto, de que siempre lo vas a hacer conectando rápido con una historia que sea personal, que crea una conexión universal con la persona. Cuando vas a hablar de tu producto, es una historia. Cuando vas a hablar de tu historia, tiene que ser de tu historia de origen. A la gente habla mucho, es verdad que tú cuentas la historia de origen tanto de tu compañía, también como la tuya personal. La gente no compra tus productos, compran la gente que lo comparten a través de las conexiones que se hacen con la historia. Ese es el principal, lo hablo ese primero porque si yo voy a hacer trabajo de hablar con gente y no entiendo de que el propósito que hablo con gente de que yo no conozco en frío es para poder generar justamente una historia, de poder hacer esa conexión, el esfuerzo que vamos a hacer es en vano.
Ahora, cuando ya tú tienes en claro y tienes bien claro este punto, y yo a la gente que yo capacito a través de mis seminarios y a través de mi programa de mentoría, yo voy más profundo en cuanto a ese tema de cómo contar tus historias, cómo hacer esas conexiones con la gente a través de esas historias. Y segundo, lo que van a hacer es lo que a mí me fascina, es despertar interés. Tienes que entender de que cuando yo estoy hablando con gente que yo no conozco, es un proceso de buscar gente que están listos, disponibles, pero tienen que entender de que el resultado no es tanto si dicen que sí o no. O sea, el propósito por el cual despertamos interés es para que ellos se escuchen, agarramos su atención por un poco de tiempo para poder lograr el fin de contar la historia. Mire, hace 15 años, un mentor mío que vendió su compañía por más de $2,000 millones, estaba almorzando con él aquí en California. Y cuando estaba almorzando me dijo, Chris, ¿sabe qué? Hace un par de años atrás y me cuenta una historia. Ahora te cuento, esa historia cuando él me lo contó, se me prendió una bombilla. Las cosas para mí eran mucho más claro, mucho más sencillo. Ya sabía exactamente lo que yo tenía que hacer. Todo hacía clic y era mucho más sencillo. Pero hay un problema. Él me hizo prometer no decir a nadie, compartir con nadie esta historia. Ahora, seguro quieren ustedes que comparta con ustedes esta historia. ¿Qué les parece? Digo, si sabe que si mañana regresan de nuevo a Facebook Live, comparto con ustedes esta historia. Ahora, la verdad es de que les agarré a ustedes, no hay una historia, no hay una cosa que prendió con la bombilla, pero la curiosidad es la clave. Tú tienes que ver de que cuando tú hablas con gente, cuando tú despiertas interés, tú generas curiosidad por lo cual van a querer volver a ir más profundo contigo, que van a querer volver a conocer más sobre tu negocio, el tema que tú estás hablando, es esencial, es la clave. El problema es de que la mayoría de nosotros hemos asistido a colegio por un par de años, 10, 15 años por arriba, y en el colegio nos enseñaron de que cuando alguien te hace una pregunta, tú tienes que responder. En el mundo de los negocios no funciona así. Alguien te hace una pregunta, es más probable que te vas a contar una historia. La gente lo que no buscan es información de data, lo que buscan es historias para hacer conexiones. Se dicen que para poder tomar una buena decisión tienes que tener toda la información. Pero le hago la pregunta, ¿ustedes alguna vez van a tener toda la información? Claro que no. No es de que va a tener toda la información. Requiere de que tú hagas la conexión con las personas y eso se hace a través de las historias. Literalmente, la persona te puede hacer una pregunta y tú puedes decir, ¿sabe qué? No lo sé. La única cosa que sé yo es y cuentes una historia. Ahí vemos de nuevo el tema. Si vamos a contar historias, es el propósito de todo lo que hacemos. Cuando hacemos contacto en frío, hablamos las historias, eso es porque lo vamos a hacer y la forma que lo hacemos es que vamos a despertar interés con mucha gente. Ahora, el trabajo de despertar interés nos va a ayudar a hacer una cita para más tarde, por eso de que no tienen el tiempo en el momento de escuchar lo que queremos compartir con ellos. Pero tenemos que entender de que el propósito de despertar interés solamente es pasar a la gente para encontrar y filtrar a la gente que quieren hacer la conexión con nosotros a través de la historia. Si no puedo contar la historia en ese momento, genero curiosidad para que más adelante yo pueda contar con ellos la historia. Pero ese es el propósito. Ahora, la tercera cosa es clave, es de que si tú hagas el trabajo correctamente, jamás tendrá que hacer el trabajo que buscar contactos en frío. O sea, a veces cuando no hemos hecho el trabajo anterior nos toca nada más que hacer contactos en frío. Pero el problema es de que esa es la forma menos eficaz por lo cual tú podrías buscar gente en tu negocio. Lo ideal sería que tú generes un trabajo de un sistema que utilice vía internet, vía Facebook, vía otros medios en que la gente puede despertar interés y puede escuchar tu historia. Y eso se hace que la gente 24 horas al día, a los 7 de la semana, 365 al año, la gente vaya filtrando y va llegando a ti, que hace el trabajo mucho más eficaz y va a permitir que tú compartas tu historia más frecuente con más personas. Es clave y esencial que tú lo hagas de esta forma. Ahora, por último, es que si tú hagas bien ese trabajo, también cuando vas hablando con las personas, siempre deberías pedir referencias. Mire, ¿quién conoces tú y cuenta la historia, que estaría interesado en mejorar tu salud, de buscar lo que tú quieres compartir con ellos? Tienes que hacer ese trabajo de sacar las referencias.
Está lloviendo ahorita, me voy a mover un segundo, permíteme un segundo porque está mojando todo. Voy a moverme un poquito aquí adentro antes que se moje toda la cámara y el micrófono. Cuando estamos en vivo, así pasa de vez en cuando. Ahora, aquí es la clave, como estaba hablando con ustedes. Ustedes tienen que ver esto. Si estás buscando contactos en frío, eso es lo menos eficaz. Tenemos que trabajar contigo lo antes posible para que eso lo sacamos, que eso lo eliminamos y comenzamos a hacer cosas más eficaces. La mejor forma es generar un sistema automatizado que haga el trabajo para ti los 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, que le permite hacerlo. ¿Okay? Eso tiene que ser la meta, es lo que queremos estar trabajando para poder lograr. ¿Ok? Bueno, yo espero que hayan encontrado valor en lo que estamos compartiendo hoy día. Les deseo mucho éxito a todos. Yo ahorita me voy a un vuelo en Los Ángeles, de regreso a meterme ya en el campo de lleno trabajando con ustedes. Quiero hablar con ustedes pronto. Déjenme un mensaje. Estoy en El Salvador esta semana. En un par de semanas también estoy de nuevo en Perú. Así que si estás en Lima, me gustaría verte. Tengo un montón de información que tenemos que compartir, que tenemos que hablar. Prepárate para el próximo evento que voy a hacer en agosto. Les digo de que voy a traer lo mejor. Sigo yo mejorando, sigo capacitándome y sigo levantando el nivel de desempeño que voy trayendo. Les deseo lo mejor, éxitos y nos vemos en la cima.